No soporto a mi mamá. La vida en su hogar junto a su mamá ya era totalmente insoportable, por lo que, a la edad de 18 años, Inés se marchó de su casa. Este es el caso de la consultante de hipnosis regresiva, quien, a sus casi 45 años, no entendía por qué nunca su madre se entendió con ella. Su madre criticaba todo. Inés no podía hacer nada porque todo, absolutamente todo estaba mal. Sus dos hermanos, un varón y otra niña, mayores que Inés, eran los hijos perfectos. Inés, sin embargo, era un castigo de Dios. Recordaba Inés que desde que empezó a tener conciencia, las cosas ya eran así. Ella nunca supo explicarse la razón de por qué su madre nunca tuvo siquiera una atención, un trato amable, mucho menos un te quiero, tan siquiera una disculpa de parte de su mamá cuando era evidente que se había equivocado. Los momentos de celebración, como cumpleaños, eran muy incómodos para ambas, porque su madre apenas gesticulaba un simple feliz cumpleaños, sin ninguna manifestación de amor, de cariño o aprecio de su parte. Inés también actuaba igual en los cumpleaños de su mamá por el temor al rechazo, pero siendo sincera, porque tampoco a ella le nacía hacerlo. Por sobre todo, Inés realmente quería a su mamá y no entendía cómo era posible eso, si de ella recibía solo rechazo, maltrato o una total indiferencia. Inés frecuentemente se preguntaba cuál era la razón de tal situación. El único que se dio cuenta de toda aquella situación fue su padre Manuel, quien al darse cuenta del rechazo de su esposa hacia Inés, él de manera instintiva se convirtió en el refugio de su hija y la mimó de una manera particular respecto de lo que mostraba hacia sus otros dos hijos, situación que enojaba mucho más a la madre de Inés, quien notaba la preferencia de su esposo hacia su última hija. En consecuencia, el enojo hacia Inés crecía cada día más. En la sesión de hipnosis regresiva se supo la razón, el origen del rechazo hacia Inés de parte de su madre, la cual inició en una vida pasada como te la cuento a continuación. La década de 1890 a 1900, en un pueblo del norte de México, se conocieron Regina, jovencita de 17 años, y Santiago, quien era de 32 años. Santiago conversó con los padres de Regina informándoles su interés en casarse con la joven. Ellos, quienes eran de recursos económicos muy escasos, que tenían que compartir con sus 13 hijos restantes, accedieron de inmediato a la pretensión de Santiago. Lo único que les causó conmoción es que Santiago se encontraba de paso, ya que vivía en una localidad muy lejana y específicamente en una zona rural, lo cual implicaría que se dificultaría volver a ver a su hija por mucho tiempo, o quizá nunca más la volverían a ver. Obviamente, a Regina ni siquiera le preguntaron. Su opinión no tenía ningún tipo de valor. Santiago era un hombre totalmente desconocido. Él la vio un domingo saliendo de la misa y la siguió, averiguó todos los datos de ella y de su familia y emprendió el plan. Su intención era no seguir solo en su rancho, ya que era alguien que nunca conoció a su familia. Al nacer fue abandonado en un orfanato donde fue maltratado por los curas y vivía amargado de la gente, por lo que había decidido aislarse del mundo. Pero necesitaba a alguien que le hiciera los oficios del hogar y eventualmente pudiera darle hijos que le ayudaran con el quehacer del rancho. A sus 12 años,
Santiago huyó del orfanato y se dedicó a trabajar en diferentes oficios, principalmente trabajo del campo. Ahorró todo lo que pudo, limitándose en extremo en sus gastos. Cuando pudo, adquirió un rancho pequeño, que era donde vivía cultivando y criando ganado, todo para una subsistencia limitada. Para Regina todo fue tan rápido. Viajaron por varios días en los que Santiago apenas le dirigió la palabra para darle alguna indicación que otra. En el viaje le tocó dormir en cuartos separados. Al llegar a su pueblo de origen, ambos pasaron al registro civil donde contrajeron nupcias. Por primera vez en su vida, Regina recibió un beso de un hombre, su esposo Santiago, sin ninguna emoción, fue más por compromiso. Después de eso, Santiago fue a comprarle un par de vestidos, ropa interior y algunas cosas personales adicionales. Regina, emocionada, agradecida y encantada, porque por primera vez en su vida tenía ropa nueva, ya que siempre había sido vestida con ropa usada de sus hermanas mayores, fue un fugaz momento de felicidad. Ambos se dirigieron al rancho, al que sería su nido de amor y su hogar por toda la vida. Iban a caballo. El recorrido fue por alrededor de 3 horas. El rancho estaba muy aislado. No había más gente por varios kilómetros a la redonda. Regina en ese momento no se imaginaba siquiera la soledad que tendría que vivir por todos los años que viviría junto a su ahora desconocido esposo. Tuvieron su primer noche juntos. Santiago estuvo pendiente todo el tiempo del sangrado de Regina, que le asegurara que se había casado con una virgen. Para su satisfacción así fue. Regina realmente era una niña inocente que nunca había tenido una experiencia con ningún hombre en su vida. Tal cual he dicho antes, hasta ese día nunca había recibido un beso de alguien. Pasaron los días, un par de meses, Santiago, expectante del embarazo de Regina, el cual no llegaba y para desconsuelo de ambos, nunca llegó en la vida. No se supo quién era el estéril. Nunca fueron a un médico. No buscaron ayuda de ninguna naturaleza. Pasaron los meses y los años. Santiago dejó de acercarse como hombre a Regina, nunca la tocaba, apenas conversaba con ella sobre el trabajo que había que hacer en el rancho. Todas las mañanas salía muy temprano a ordeñar las vacas, iba al pueblo a vender la leche y se dedicaba todo el día a las actividades del rancho. Al final de la noche regresaba cansado, cenaba y se acostaba. Hacía ya un par de años que no dormían juntos. Él había decidido eso de ya no dormir juntos porque, según él, no servía de nada. Así pasaron los años. Regina nunca más volvió a ver a su familia. No tenía ninguna vida social. Ella ya no iba al pueblo, ni siquiera a misa los domingos. Solamente Santiago bajaba a hacer los mandados al pueblo y a comprar lo necesario para el hogar. Esa fue la vida de Regina. Con el tiempo creó una amargura, un rencor, un enojo, un odio, una frustración. Ella vivió su soledad pasando todo el día en el rancho, haciendo todos los quehaceres, olvidada por el mundo, olvidada de emociones de felicidad, de alegría y de amor. Con los años se volvió vieja. Santiago fue el primero en fallecer, así que a partir de ese momento ella tuvo que hacerse cargo también del rancho. Con las pocas fuerzas que tenía, hizo lo que pudo, por unos 10 años más o menos. Luego quedó ciega y finalmente un día falleció. Al morir, sus sentimientos de amargura la acompañaron hasta la vida actual, en la que, por condiciones del destino, Santiago nació como Inés. Su madre, que en aquella vida fue Regina, inconscientemente y de manera espontánea lo reconoció al verle sus ojos. El rechazo fue inmediato. Inés, quien no tenía ni idea de por qué el rechazo de su madre, ha tenido que vivir toda su vida sufriendo la venganza de Regina por aquella vida de miseria de la cual ninguna de las dos se acordaba. Después de la sesión de hipnosis regresiva, las cosas han mejorado entre ambas, porque Inés
Antes Santiago entendió las razones de su madre, antes Regina